doctor Carlos Picado, mucho gusto y muchas gracias por que nos está acompañando en esta tarde soleada en San Joaquín. Espero que haya buen clima ahí donde usted está también. Procedo a presentarle. El doctor Carlos Picado Vargas es licenciado en Derecho en 1999 y especialista en Derecho Agrario y Ambiental por la Universidad de Costa Rica en el año 2000. Doctor en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Escuela Libre de Derecho de Costa Rica en 2006. Magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario en 2011. Doctor de Derecho por la Universidad Nacional de Rosario en 2016. Profesor de Derecho Procesal Civil y Oratoria Procesal en la Escuela Libre de Derecho de Costa Rica a nivel de licenciatura y doctorado. Asimismo, es profesor de Derecho Procesal Agrario en el posgrado de especialidad en Derecho Agrario y Ambiental por la Universidad de Costa Rica. Miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y presidente del capítulo de Costa Rica de dicho instituto. Secretario del Instituto Costarricense Científico de Derecho Procesal, fiscal de la Asociación Costarricense de Juristas de Derecho Agrario, pues titular del Tribunal Superior Agrario de Costa Rica, y asimismo es ganador del premio Alberto Brunés Córdoba en el año 2007 a la mejor obra jurídica por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en coautoría con el doctor Sergio Artavia Barranas. También fue ganador del premio Ulises Osorio Santos en el año 2009 por la Corte Suprema de Justicia por su producción literaria. Asimismo, el doctor Carlos Picado es autor de más de 60 libros de autoría individual y en coautoría con diferentes personas. Muchas gracias, doctor. Adelante. Quedan listos con esta conferencia. Buenas tardes, don Álvaro, y buenas tardes a todos los presentes. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Bueno, ya somos compañeros de trabajo desde hace muchos años y realmente me alegra mucho poderlos ver, aunque sea a través de la forma virtual, ¿verdad? Hace días que no nos vemos presencialmente. El curso de capacitación de hoy es de la actividad de impugnaticia en el nuevo Código Procesal Agrario. Hay que partir del tema, bueno, vamos a ver los recursos, básicamente, como medios de impugnación. Vamos a ver los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios, partiendo desde la revocatoria hasta llegar al recurso de revisión. Entonces, es bastante materia lo que hay que ver, dado que vamos a ver los presupuestos, requisitos, efectos, y procedimiento de cada uno de ellos. Hay que partir de que el código al procesal agrario desarrolla los actos procesales a partir de la clasificación subjetiva, al igual que lo hace el Código Procesal Civil, es decir, clasifica los actos procesales de acuerdo al sujeto que realiza el acto, ¿verdad? Entonces tenemos actos procesales de parte y actos procesales de tribunal. Los actos de parte básicamente son de dos tipos: actos de alegación, como son la demanda, la contestación, la reconvención, la réplica, los incidentes, y actos de impugnación, que actos de impugnación son actos de parte en los cuales las partes fiscalizan lo que resolvemos las personas juzgadoras. Dentro de los actos de impugnación tenemos medios recursivos y medios no recursivos. Los medios no recursivos son esencialmente el incidente de nulidad de actuaciones, mientras que los medios recursivos son aquellos que atacan las resoluciones judiciales. El código, en el artículo, creo que es el 74, si no me acuerdo, clasifica las resoluciones en providencias, que son de mero trámite, que no tienen un criterio de valor de parte de la persona juzgadora y por ende no resuelven nada y que carecen de recurso. Los autos, que podemos diferenciarlos en autos simples, que son aquellos que solo tienen revocatoria, y autos apelables, que están en el artículo 203
del Código Procesal Agrario. Y las sentencias, que podemos clasificarlas en sentencias anticipadas y sentencias de fondo. Se elimina la nomenclatura de autos con carácter de sentencia que tenía el Código Procesal Civil anterior. ¿Qué son medios recursivos? Bueno, se le llaman recursos y son aquellos medios de impugnación que buscan revocar, modificar o anular resoluciones judiciales. Dentro de los medios recursivos tenemos recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Esa es una clasificación que se suele hacer en doctrina, en el sentido de que los recursos ordinarios son aquellos que no tienen una taxitividad en sus causales de impugnación. Es decir, que se pueden impugnar siempre y cuando la resolución atacada sea desfavorable o cause agravio a la parte. Y esto del agravio, pues es muy importante porque básicamente es el corazón de todo recurso. El agravio va a determinar la legitimación para recurrir, de acuerdo con el artículo 196 del Código Procesal Agrario, que establece que podrá recurrir a aquella parte que le sea desfavorable y que le cause perjuicio, algún extremo de lo decidido. Por otro lado, el agravio es un requisito esencial de todo recurso, desde la revocatoria hasta la revisión, en el sentido de que los agravios tienen que venir debidamente fundamentados, si no implica el rechazo de plano del recurso. Y por otro lado, los agravios van a determinar la competencia para resolver el recurso, porque de acuerdo con el artículo 198 y el mismo 199, los recursos tienen que centrarse en los agravios establecidos por el recurrente. Entonces, vemos cómo el agravio viene a ser la célula principal de todo recurso. Estos recursos ordinarios también se le llaman recursos en interés de la parte, para diferenciarlo de los recursos extraordinarios, en el cual las causales están preestablecidas, son taxativas y trascienden del interés de la parte para defender la correcta aplicación del derecho objetivo, como son las diferentes formas casacionales. Tenemos, dentro de los extraordinarios, tenemos los recursos de casación. Tenemos el recurso de casación del 209 del Código Procesal Agrario y también tenemos el recurso de casación en interés de la ley y el recurso de casación en interés de la jurisprudencia, que están en los artículos 70 y 71 del Código Procesal Civil y que se aplican supletoriamente en todas las materias, dado que da legitimación a todas las salas para verlo según la materia que sea. Los recursos también se pueden clasificar de acuerdo al sujeto que ha de resolver por el fondo el recurso en recursos horizontales y recursos verticales. Según sea resuelto por el mismo órgano judicial que dictó la resolución impugnada o sea por un órgano de ulterior jerarquía, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos el recurso de revocatoria, que es horizontal, y los demás serían los recursos verticales, es decir, apelación, apelación por inadmisión, casación y revisión. Voy a permitirme compartir una presentación que tengo para el día de hoy. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a iniciar viendo el recurso de revocatoria. No sé, don Álvaro, si ahí se ve bien. Es correcto, sí, señor, ahí se ve, pero no en modo presentación, sino normal.
Me ha pasado en otras veces con el Teams que lo pongo en presentación y se queda pegado en la primera diapositiva. Entonces no sé si les gustaría así o hacemos la prueba. Vamos De a ver. momento se ve bien. Ok, digamos que ahí estamos. Ahí se ve más grande, ¿verdad? A ver, porque ya no nos llega. Todavía A no, ver. no, no quedó estático en esa primera diapositiva. Pero si usted gusta, Sí, así como lo tiene, como lo propuso, está bien, podemos verlo así, la letra es grande y podemos observarlo. veámoslo así. Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande. A ver. Ahí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, el recurso de revocatoria en el Código Procesal Agrario está regulado en los artículos 200 y 201 de dicho cuerpo normativo. ¿Cuál es la naturaleza y definición del recurso de revocatoria? Bueno, recapitulando un poquito la base teórica que había dicho al principio como introducción, es un medio de impugnación de tipo recursivo, es decir, ataca resoluciones. Es un recurso ordinario, dado que no requiere de causales taxativas, sino que simplemente debe sustentarse en un agravio. Es horizontal, dado que es resuelto por el mismo órgano que dictó la resolución impugnada. Y su objeto son resoluciones de tipo autos interlocutorios. Estos autos pueden ser autos simples, que son aquellos que solo tienen recurso de revocatoria, pero también pueden ser autos apelables, según voy a explicar ahora con el recurso de apelación, dado que el Código Procesal Agrario, y aquí haciendo una especie de spoiler, em, exige que si vas a impugnar una resolución apelable, la apelación venga conjuntamente con la revocatoria. Si no se presenta el recurso de apelación, entonces, digo, el recurso de revocatoria con el de apelación conjunta, el recurso se rechaza de plano. Esto por disposición del artículo 201 del Código Procesal Agrario y que es diferente la solución a la que hace el 66.4 del Código Procesal Civil, que toma una solución totalmente distinta. Si un auto es apelable y usted presenta la apelación en civil, el órgano tiene que aplicar lo que es la revocatoria implícita, es decir, tiene que entrarle a la revocatoria aunque no haya sido alegada. Y si la rechaza, pues admite y eleva el recurso de apelación al superior. Entonces, son dos mecanismos absolutamente distintos. Me gusta más el del Código Procesal Civil en aras del acceso a la justicia y también por el principio de la doble instancia. Pero eso lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Em, el recurso de revocatoria es también conocido en derecho comparado como el recurso de reposición, como lo vemos en la Ley General de Administración Pública, reforma, reconsideración o súplica. El nombre correcto debería ser reconsideración, porque precisamente lo que se busca es que el juez reconsidere su decisión y eventualmente la reforme o la revoque o le dé vuelta a la tortilla. Yo considero que el recurso más difícil de pegar o de que tenga éxito no es la casación, por más formalidades y tecnicismos que tenga, sino la revocatoria. ¿Por qué? Porque es una autocrítica. Hay muchos jueces y juezas que no les cuesta revocar lo decidido. ¿Cuántas veces no han resuelto ustedes algo como que, digamos, presentan una revocatoria y ustedes dicen, de oficio se revoca la resolución tal y tal y tal y tal? Por innecesaria, se rechaza la revocatoria, pero al final de cuentas nos dimos cuenta del hierro a través de la revocatoria, ¿verdad? Y la revocatoria también tiene que ser fundamentada. Este, Todas las resoluciones tienen que venir fundamentadas.
Y aquella frase que lo encontramos a veces en los machotes del sistema, que dice, se rechaza la revocatoria por estar conforme a derecho. Eso no es, eso no es fundamental, la resolución. Entonces, tiene que haber un cambio en ese sentido. La revocatoria, entonces, como presupuestos o supuesto precedente, cabe contra un auto simple o un auto apelable, quedando excluidas las providencias de mero trámite, de acuerdo al 199 del Código Procesal Agrario, y las sentencias, de acuerdo con el 200 del Código Procesal Agrario, y tiene que producir agravio al recurrente, de acuerdo al 196. La interposición del recurso depende del tipo de emisión de resolución. Si la resolución es un auto oral que se dicte en sentencia oral, el recurso se presenta, se admite o se rechaza y en caso de admitirse, se resuelve de inmediato, de acuerdo con el artículo 200. En cambio, si se trata de un auto escrito, tiene que presentarse por escrito el recurso en el plazo de 3 días. Nótese que entonces hay un cambio con respecto a cómo era antes, de que era de 24 horas. Ahora hay 3 días para presentar el recurso de revocatoria. ¿Cuáles son los efectos o los supuestos, las consecuencias del recurso de revocatoria? Bueno, en caso de ser admitida, se entiende que el juez reconsidera la cuestión y revoca lo decidido si admite el recurso, ¿verdad? También cabe la revocatoria de oficio, de acuerdo al artículo 200, párrafo final del Código Procesal Agrario. Dice que el tribunal podrá revocar los autos de oficio. Lo hará en audiencia cuando se trate de una resolución oral o dentro del tercer día si fuera escrita. ¿Qué requisitos tiene el recurso? Bueno, el plazo del recurso por escrito es de 3 días, como ya lo dije, y si es oral, tiene que interponerse y resolverse en el mismo acto en forma oral, si es en audiencia. ¿Qué pasa? En caso de que no haya sido en audiencia, entonces se tiene que presentar por escrito con toda su fundamentación. Es decir, los agravios tienen que venir debidamente fundados. ¿Cómo se resuelve la revocatoria? Bueno, tiene que ser en un auto, como lo dije, siempre fundado. Y además debe hacerse notar en qué consiste la concreta pretensión revocatoria, solicitando expresamente el contenido de la resolución que se ataca. Aquí es importante, especialmente para las personas defensoras, pero también para nosotros las personas juzgadoras, determinar cómo se fundamenta un agravio. Un recurso tiene que ser motivado y fundado. La motivación y la fundamentación de un recurso son dos partes de un mismo proceso. Yo motivo el recurso identificando los extremos con los que no estoy de acuerdo con la resolución. Eso es motivar el recurso, es decir, identificar qué parte de la resolución es la que se impugna. Y la fundamentación es indicar el por qué se impugna. Es decir, por las razones de hecho y de derecho por las que consideramos que el extremo identificado tiene que ser revocado. Ejemplo. Dictamos una resolución, digamos, un auto simple, un auto de traslado. Digamos que de un proceso ordinario. Entonces, el auto de emplazamiento es un auto mixto, no resuelve una sola cosa, resuelve varias cosas. Y algunas tienen apelación y otras no tienen apelación. Entonces, resolvemos, bueno, se tiene por presentar la presente demanda de fulano tal contra sultano de tal y a quien se le otorga el plazo de 15 días para responder la demanda. Muy bien. Ese es el emplazamiento propiamente dicho. Luego resolvemos que se admite la anotación de demanda, digamos, es que no ocupa trámite de inaudita dándole previa audiencia a la otra parte.
Y y supongamos que señalamos para un reconocimiento judicial. Muy bien. Cuando las resoluciones resuelven varias cosas, yo debo motivar el recurso. Presento recurso revocatoria, señor juez, dado que contra el plazo otorgado como emplazamiento. Entonces, ahí esa es la motivación del recurso, es decir, cuando estoy identificando el extremo impugnado, ¿verdad? Y la fundamentación sería, no estoy de acuerdo con el plazo de 15 días, dado que, qué sé yo, se trata de un proceso ordinario y son 30 días. Claro, ese agravio habría que rechazarlo, porque en civil son 30 y en agravio son 15. Pero es a manera de ejemplo. Entonces, identificar los extremos que estoy atacando, porque la revocatoria no sería contra toda la resolución, sino solo contra los aspectos que me generen agravio. Ahora bien, ¿cuáles son los juicios acerca de la revocatoria? Todo recurso tiene dos etapas o dos exámenes o dos juicios. El juicio de admisibilidad y el juicio de mérito o de procedibilidad. Es decir, el examen de admisibilidad es que el recurso es el examen que hacemos para determinar si admitimos o rechazamos de plano el recurso. ¿Qué es lo que se estudia en ese examen? Bueno, que el requisito de oportunidad, es decir, que el recurso haya sido planteado oportunamente dentro del plazo. Luego, el examen de impugnabilidad, determinar si la resolución impugnada goza o no de determinado recurso. Tercero, el examen de fundamentación, si el recurso viene fundado o no. Y luego, la legitimación, si la parte está legitimada para impugnar o no. Ok. En cambio, el examen o juicio de fundabilidad o mérito es cuando se entra ya a resolver por el fondo el recurso. En el recurso de revocatoria es un trámite o un procedimiento unifásico, es decir, de una sola fase. ¿Por qué? Porque recibida el recurso de revocatoria, el juez que dicta la resolución de una sola vez lo admite o lo rechaza, y si lo admite, lo resuelve de una sola vez. Entonces es un sistema unifásico. La revocatoria no tiene mayor trámite. Presentado el recurso, el juez tiene que decidirlo de plano, de acuerdo al 200. Por ende, no se impone darle audiencia previa a la otra parte. Recordemos que tenemos prohibido, por el principio de legalidad procesal, hacer audiencias que la ley no establece. Es decir, el trámite es inaudita altera parte. Recibido el recurso, se resuelve de una sola vez, ¿verdad? Y la resolución que lo decide tiene que ser congruente, es decir, tiene que abordar los agravios planteados y tienen que resolverlos en forma fundada. ¿Qué recursos caben contra la resolución que decide la revocatoria? La resolución que resuelve la revocatoria no tiene mayor recurso, porque si no, sería un nunca acabar. Ahí aplica el principio de preclusión. Vemos como a veces hay abuso procesal por conductas dilatorias de algunas partes que meten recurso de revocatoria, se las rechazan, mete otra revocatoria, luego piden aclaración y adición y nos van bailando con eso. Entonces hay que pararse de plano y rechazar de plano cualquier otra impugnación que se haga contra la resolución que resuelva la revocatoria. En el Código Procesal Civil Viejo, en el 557 estaba mejor que en el Código Procesal Civil del 66 y en el 200 y 201 del Código Procesal Agrario, porque decía, decía expresamente que la resolución que, que resolviera la revocatoria solo lo podría impugnar la parte contraria. En el caso del CPC actual y el Código Procesal Agrario no tiene mayor recurso. Y no sé si hay dudas hasta el momento con el recurso de revocatoria.
Doctor Carlos, tenemos una consulta en el chat y también la persona había alzado su mano para que se le pudiese escuchar. La defensora, doña Ana Cristina Hernández, fue la persona, no sé, doña Ana Cristina, si usted gusta hacer su intervención verbal o la leemos tal cual está en el chat. Ponderemos el recurso de oralidad y para hacer menos aburrida la clase. Hola, Ana Cristina, ¿cómo estás? Hola, don Carlos, ¿cómo le va? Ella es la defensora pública agraria de San Ramón Señor. y querida exalumna también. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, don Carlos? ¿Pura vida? Me alegra. Don Carlos, la consulta es la siguiente. Me ha sucedido que, bueno, como bien usted lo explicaba, lo que es el recurso de revocatoria, cuando estamos en audiencia, se tiene que presentar en la audiencia y se tiene que resolver en la misma audiencia. Pero me está sucediendo que algunos jueces apagan el audio, digamos. Entonces, cuando yo voy a formular el recurso, por ejemplo, me rechazan una pregunta en el interrogatorio, yo voy a formular el recurso de revocatoria, el juez o la jueza apaga el audio y fuera de audio me indican que no me van a recibir el recurso. Entonces yo les indico que necesito formularlo pero que conste en audio y que una vez que fue formulado me lo rechacen o me lo acepten o me resuelvan lo que me tengan que resolver, pero que quede consignado en el audio. Pero el juez se niega a hacerlo, ¿verdad? Entonces, me deja amarrada en el sentido de que no me resuelve, o sea, no queda consignado en ninguna parte que yo estoy planteando un recurso. Entonces, lo que yo he hecho es que se lo planteo por escrito, pero después eso suscita también una serie de inconvenientes porque esa no es la forma procesal Te lo van a correcta. rechazar porque era oral en ese momento. Exactamente, pero no, o sea, no hay forma humana de que me lo reciba. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sugiere usted más o menos en eso? ¿Qué puede hacer uno como defensor? Porque queda completamente en indefensión. Bueno, actualmente te estás Gracias. rigiendo por la Ley de Jurisdicción Agraria y por el Código Procesal Civil, ¿verdad? Y me imagino que eso te ocurre en procesos sumarios y monitorios, que hay audiencias con autos apelables. Los juicios, los procesos en civil, agrario y laboral se rigen por el sistema de publicidad. Las audiencias son públicas. El proceso no es secreto. Eso es un principio procesal. Por otro lado, está el principio de no suspensión de las audiencias. Y la suspensión, aunque sea breve, se puede suspender la audiencia si, por ejemplo, la grabación, hay problemas con la grabación, si la audiencia es virtual, si hay problemas de conectividad. Pero, por ejemplo, el protocolo en materia agraria establece que se tiene que grabar. Y la interposición del recurso es un acto procesal que se hace dentro de una audiencia, en este caso el de revocatoria. Y como dijimos, el recurso tiene que ser presentado y tiene que ser resuelto, ya sea que se rechace de plano o que se admita y se resuelva por el fondo en forma oral por parte del juez, y eso tiene que quedar consignado en la audiencia. Sin entrar a ningún caso concreto, pero me parece que hay un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, qué sé yo, ocurre algo en la audiencia, se resuelve algo y usted presenta revocatoria con nulidad concomitante y usted le deja en estado de indefensión. Supongamos, algo un ejemplo que se me ocurre en este momento, algo grosero, qué sé yo, digamos que están interrogando al testigo de la parte actora y usted la defensora del demandado. Entonces, muy bien, interroga el abogado de la parte actora, muy bien, y a usted le toca hacer el contrainterrogatorio. Y resulta ser que el juez decide seguir con el siguiente testigo. O sea, algo muy grosero, eso no creo que pase en la vida real, pero supongamos, ¿verdad? Entonces usted presenta el recurso revocatoria diciendo que revoca la resolución que está ordenando terminar con este testigo porque usted tiene derecho a preguntarle al testigo. Entonces,
yo apago la cámara, se lo resuelvo a escondidas, y eso es violación al debido proceso, porque el proceso es público, precisamente porque se tiene que fiscalizar por parte de todos la actividad procesal que hacemos todos. Supongamos que yo le rechazo la cámara, le apago la cámara, le rechazo a escondidas el recurso. ¿Cómo usted podría impugnar la sentencia alegando que la dejaron en estado de indefensión en la audiencia si usted tiene que, para pedir la nulidad de la sentencia, tiene que haber agotado los recursos en el momento procesal oportuno? Y no hay evidencia en el audio de que usted impugnó, y ¿qué va a decir el Tribunal Superior? De Cristina no impugnó en su momento, se conformó. Está subsanada la nulidad. Entonces, pues, a criterio personal y en una cuestión hipotética y absolutamente académica, le digo que eso no es posible. Está mal. Sin Tenemos tener que otra hablar por el Tribunal consulta. Agrario, porque solo soy un plato más en el mantel del Tribunal Agrario. Y creo que también don Denis Paniagua tenía una pregunta. Vamos a ver qué tal el internet. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Qué me dice? ¿Todo bien? Hace años no lo veo, ¿no? Buenas tardes. Sí, ahí estamos bien, gracias a Dios. Profesor, la consulta es la siguiente. Bueno, es básicamente sobre una revocatoria, digamos, en alguna, no sé, en alguna actuación que se esté dando. Tal vez hablemos de un juicio o un reconocimiento judicial. Tal vez se hace alguna solicitud dentro del reconocimiento judicial o en el juicio de alguna diligencia que se quiere que se practique, qué sé yo, que quiere que se haga un reconocimiento de tal parte de la finca, por ejemplo, y en ese momento la autoridad jurisdiccional emite una resolución rechazando, digamos, la solicitud. Pues ahí claramente me está afectando a mí en el sentido de que yo sí necesito, o mi parte sí necesita que se haga ese reconocimiento. Entonces, bueno, ahora usted un poco lo contestó con lo que le dijo a Ana Cristina. Sí sería importante que yo en ese momento deje plasmado la revocatoria, ¿verdad?, contra esa resolución, para que en el caso, cuando ya se dicte la resolución, sea el auto que resuelva tal vez una medida cautelar con base en el reconocimiento judicial o la sentencia, ¿verdad?, en sí, poder alegar yo eso el día de mañana en el recurso de apelación, que yo sí protesté por medio del recurso de revocatoria. Es la vía correcta para poder yo después en apelación alegar eso, ¿verdad? No tendría ahí mismo que, bueno, ahorita no estamos utilizando la apelación en diferido, no tendría yo ahí mismo que utilizar la apelación en diferido, ¿verdad? Tampoco, o sea, sería solo el recurso de revocatoria. Sí, porque no tiene apelación diferida, porque no tiene apelación. Okay. Pero es muy importante lo que ambos me están planteando, porque una decisión de ese tipo es un auto, no es una providencia, porque le están rechazando una solicitud y implica un criterio de valor por parte del juez. No podría ser una providencia de acuerdo al 199. Entonces, por ejemplo, si la persona juzgadora le dicen, le rechazó la gestión porque eso no tiene recursos. No tiene recursos, ¿por qué? No es una providencia porque no es de mero trámite. Y es un auto porque te está resolviendo, denegándote algo, ¿verdad? No tiene apelación, eso estamos muy claros. No está en el 203, suponiendo que estamos con el Código Procesal Agrario, no está entre los autos apelables, pero sí tiene revocatoria, ¿verdad? Entonces, y pasa mucho, que a veces, digamos, se hace el reconocimiento judicial y no se va a toda la finca. Por ejemplo, un fondo enclavado, no se va a toda la finca, entonces ahí cómo se sabe si es enclavado o no. Y a veces se anula por eso. Pero sí, hay estado de indefensión ahí. Perfecto, profe. Entonces, en el caso contrario es eso, si yo en ese momento me rechazan, digamos, la solicitud de recorrer X parte de la finca y yo no digo nada contra esa resolución, eso podría ir en contra mía en el momento de apelar, ¿verdad?, la resolución que se dictó. Correcto, porque usted tiene que haber agotado los recursos en el momento, porque es el momento de impugnar. Si no lo impugno en ese momento es porque usted se conformó con lo resuelto. Muchísimas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Ok, siempre me hacen preguntas bonitas. Ok. Hay un último comentario, don Carlos, pero esto está escrito en el chat, procedo a leerlo. Indica don Fabricio Morales.
La revocatoria implícita del artículo 66.3 del Código Procesal Civil aplica para resoluciones que ponen fin a un incidente. He escuchado criterios distintos al respecto. Gracias. Casi no le oí la última. Dice la revocatoria implícita. Esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Si le pone, depende de la resolución que le ponga fin al incidente. Si el incidente es rechazado de plano, ya sea porque fue presentado un escrito de acuerdo al 114.2 del CPC, esa tiene revocatoria. Tiene revocatoria necesariamente. Si es una sentencia incidental, bueno, los incidentes en buen derecho procesal no son procesos, porque son procedimientos accesorios a un proceso principal. El CPC lo pone como si fuera un proceso igual al ordinario o al sumario. Pensar que un incidente es autosuficiente. Eso es como pensar que hay una flor sin rama y sin tallo y sin raíz, ¿verdad? Bueno, la resolución que resuelve por el fondo el incidente, llamémosle sentencia incidental, Fabricio, tiene recurso de apelación en civil, de acuerdo al 67.3.7, creo, que dice, los que le pongan fin resuelvan por el fondo un incidente, salvo aquellos que denieguen la nulidad. Ese dice el 67.3. El Código Procesal Agrario también le da apelación en el 203, inciso 6. Emitan pronunciamientos sobre el fondo de una tercería o de un proceso incidental, salvo que si en este se deniega la nulidad. Es exactamente igual. El 203 al 67 del Código Procesal Civil. Ahora bien, en civil solo tiene recurso de apelación, ¿verdad? Pero también tiene recurso de revocatoria de acuerdo al 66.3. ¿Por qué es que se hace esto? Porque se está tratando de evitar que los expedientes suban a cada rato a la segunda instancia y se vayan suspendiendo los procedimientos. Entonces, muy bien. En el Código Procesal Agrario se exige necesariamente que los autos apelables tengan revocatoria. Entonces, me parece que la respuesta es positiva, o sea, en el sentido de que sí cabe revocatoria contra la resolución que le ponga fin al incidente, ya sea que lo rechaza de plano o que lo resuelve por el fondo, ¿verdad? La diferencia es que en el civil, si no presenta la revocatoria, el juez aplica la revocatoria implícita y te resuelve y resuelve la revocatoria. Y si la rechaza, admite la apelación y eleva al superior. En el Código Procesal Agrario, si no presentan la revocatoria con la apelación, entonces te rechazan la apelación. Entonces, mi consejo, metan siempre conjuntamente revocatoria con apelación en conjunto. Hay una Y mano pues, levantada de don Randy Araya. sí, más bien, a don Randy Araya y a don Fabricio Morales creo que no los conozco, y en los agrarios no sé si los conocen, entonces también, si quieren hacerlo oralmente y así nos conocemos también, bonitas. Muchas gracias, buenas A ver. tardes. Hola, Randy. Bueno, don Carlos. Mucho gusto en conocerlo. ¿Dónde trabaja usted? Y gracias, don Carlos. Yo soy litigante. Bueno, ahorita es que estoy manejando, pero creo que ya tiró la imagen. Yo sí estaba en clases con usted en Pérez Celedón, sí, la cara ya la en Alajuela, en algunos lugares. Todo bien, gracias a Dios. Siempre un gusto estar en sus clases. Don Carlos, con el tema de la revocatoria me quedó una pequeña
una pequeña duda. Básicamente en este aspecto, bueno, el Código Procesal Civil, yo no lo tengo, o sea, lo he entendido así, que de la revocatoria que presente la parte recurrente se le pone en conocimiento a la contraparte. Pareciera, porque ahí hay unas comas ahí que nunca he entendido muy bien en el Código Procesal Civil, pero usted ahora especificaba que en el caso del Código Procesal Agrario, la revocatoria el juez la entra a resolver directamente. La duda o la preocupación que me surge es en audiencia oral, y dado que incluso usted especifica bastante claro que la norma del Código Procesal Civil derogado que establecía que lo que se resuelva en la revocatoria podría propiciarle revocatoria a la otra parte, pero que ya no tenemos una norma en ese sentido, me preocupa un poco la falta de audiencia a la contraparte, sobre todo en un tema oral, donde de alguna manera está quedando un poco limitado a la resolución que el juez vaya a tener, sin haber podido presentar situaciones, por ejemplo, de hecho que fundamenten el expediente, tal vez alguna prueba ahí oral, perdón, escrita, que se haya aportado y que el juez pues haya un interés de la parte de hacerle al juez, mire señor juez, póngale atención al oficio tal, o, no sé, situaciones así. Entonces me surge un poco la preocupación en ese aspecto, porque sí sentiría que, bueno, que queda ahí una limitante hasta un poco difícil de subsanar. Básicamente, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, tanto el CPC como el Código Procesal Agrario no establece la audiencia a la contraparte sobre el recurso presentado, de revocatoria presentado por su rival, ¿verdad? A mí me parece que es facultativo. Ahora bien, yo aconsejo, o yo haría, si me presenta un recurso de revocatoria oral en la audiencia, dado que estoy con ambas partes, si la parte me pide la palabra para referirse al recurso presentado por la contraparte, o incluso yo de oficio para escuchar ambas partes por el principio de bilateralidad de la audiencia, yo lo haría. Pero en un recurso de revocatoria escrito, no lo haría porque el procedimiento no lo establece. Entonces, en aras de la oralidad y el derecho al contradictorio, es mi opinión que se puede hacer, pero es facultativo porque la ley procesal no establece necesariamente que haya que darle la audiencia a la parte que no recurre, ¿verdad? Pero por una cuestión de contradictorio, insisto, yo sí lo haría. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo tema, que son los recursos verticales. ¿Dónde es que comparto, don Álvaro? Aquí, ya vi. Arriba a la derecha, botón compartir. Ok, buenísimo, buenísimo. A ver, entonces tengo aquí. Ok. Opa. Ok. No sé, ¿se puede ver bien, don Álvaro? Parece como que está cargando la pantalla porque todavía no se ve. A ver. Si gusta, vuelve a presionar el botón como para Ok. salirse y volverlo a intentar. Vamos a intentarlo otra vez. Ventana. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a ver los recursos verticales. El primero es el recurso de apelación, que está en los artículos 202 y siguientes del Código Procesal Agrario. Es un medio de impugnación recursivo, es ordinario, no requiere de causales taxativas, basta con impugnar de impugnar un extremo que le sea desfavorable. Y su objeto son autos apelables y sentencias anticipadas y de fondo. La forma y plazo son, si es auto escrito o resolución escrito, será 3 días.
autos orales en audiencia de forma inmediata, en forma conjunta con la revocatoria, y las sentencias serían en el plazo de, 5 días. De 5 días. Obviamente, la apelación contra sentencias no debe traer revocatoria. La revocatoria no cabe contra sentencias. El lugar de interposición es ante el juzgado que dictó la resolución y el modo tiene que ser motivado y fundado. ¿En qué efectos se admite el recurso de apelación? Bueno, al igual que el Código Procesal Civil, los artículos 204 y 205 del Código Procesal Agrario establecen que la regla es el efecto devolutivo, es decir, la interposición de un recurso de apelación per se no suspende la eficacia de la resolución impugnada. El efecto devolutivo o no suspensivo es la regla. El efecto suspensivo es la excepción y cabe para las sentencias de fondo y anticipadas, excepto las sentencias del sumario de derribo y del sumario de suspensión de obra nueva, que dado la urgencia de lo que se resuelve, no tiene efecto suspensivo por norma expresa del artículos que lo regulan. En cambio, las resoluciones dictadas en audiencia o en audiencia única, tratándose de procesos sumarios y monitorios, se admiten en efecto diferido, que ahora lo voy a explicar con más detalle porque es un aspecto novedoso que siempre nos come un poquito a todos. ¿Cuáles son los autos apelables? Son los que establecen el 203 del Código Procesal Agrario. Este 203 es muy parecido al 67.3 del Código Procesal Civil. Aquellos que denieguen el tipo de proceso elegido por la parte, declaren inadmisible la demanda o le pongan fin total o parcialmente por cualquier causa, se pronuncian sobre una medida cautelar o tutelar, se admitan excepciones procesales, los que de oficio declaren la incompetencia, ordenen la acumulación o desacumulación de pretensiones y procesos, o la integración de litis consorcios pasivos necesarios, emitan pronunciamientos sobre una tercería o un incidente, salvo aquella que rechace el incidente de nulidad de actuaciones. Aprueben o imprueben la liquidación de intereses o la tasación de costas, ordenen o denieguen el embargo y su levantamiento, ordenen o aprueben el remate y lo que expresamente disponga la ley. Aquí es muy importante concordar este 203 con los procedimientos que están en el 67.3 en procesos sucesorios. Eso, no están contemplados las resoluciones de los sucesorios que están apeladas, o que sirven para tener recurso de apelación. ¿Cuáles son estos? Son algunos autos apelables que no están en este 203. Por ejemplo, bueno, la Administración Judicial de Empresas Agrarias, esto ya fue derogado por la ley concursal. Ya no vamos a tener procesos concursales en materia agraria. En el sucesorio, los establecidos en los incisos 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 del 67.3 del CPC, que son aquellos que finalicen la apertura y comprobación de testamentos, resuelvan sobre la declaratoria de herederos, resuelvan incidentes de inclusión y exclusión de bienes, resuelvan sobre acreditación y legalización de créditos, los que resuelvan sobre el incidente de remoción de albacea, los que denieguen la reapertura del sucesorio, o aquellos que se pronuncien sobre adjudicación, transmisión o actos sucesorios realizados en el extranjero. Entonces no es en el 203 del Código Procesal Agrario no están todas las cuestiones apelables que podrían tener apelación. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento de la apelación? Es un procedimiento de 2 fases, es bifásico. Hay una fase de interposición del recurso,
admisibilidad del recurso, contradictorio y remisión. Esto lo hace el órgano de primera instancia, es decir, el juzgado, ¿verdad? Hay algo nuevo aquí. No solo el apelante puede ofrecer prueba, las partes que no apelaron pueden ofrecer prueba también, algo que es discutible y que lo voy a analizar ahora con un esquema. Y hay otra fase, la segunda fase, que ya es en segunda instancia, en que revisamos la admisión de la prueba, la revisión del recurso, eventualmente admitimos prueba en segunda instancia, la cual es extraordinarísima, de acuerdo al 125, creo, 116 del Código Procesal Agrario, y eventualmente también se practicaría la prueba y se dictaría el fallo. Esto es más fácil de explicar con un esquema. Vemos aquí que hay dos fases, una fase en segunda instancia y una fase en primera instancia. Se dicta por parte del juzgado la resolución apelable. Supongamos que se dicta en forma escrita, se presenta el recurso de apelación contra el auto apelable en el plazo de 3 días y el juzgado dicta un auto en que resuelve si admite o rechaza el recurso. Si rechaza el recurso, entonces cabe el recurso de apelación por inadmisión. Eso lo vamos a ver después. Si lo admite, ya no eleva de una sola vez al tribunal agrario, sino que le da una audiencia a los que no apelaron. Esto es nuevo. Dentro de esta audiencia, a los que no apelaron, ellos pueden ofrecer prueba. Eso sí, no podrían adherirse al recurso porque ya no existe el recurso de apelación adhesiva. Entonces, muy bien. Entonces, se le da la audiencia a la gente, presenta pruebas y entonces ahora sí se remite al tribunal agrario. El tribunal agrario recibe el expediente, la fase de admisibilidad del recurso. ¿Por qué? Porque el examen de admisibilidad de primera instancia no es vinculante al tribunal. Si vemos que el recurso está mal admitido, qué sé yo, que el recurso está extemporáneo, que el recurso no viene con agravios, que el recurso, que la resolución no tiene apelación o que la parte que apeló no tiene legitimación, entonces declaramos mal admitido el recurso, revocamos el auto que lo admitió y devolvemos el expediente. Si esta fase de revisión de la admisibilidad es positiva, entonces hay dos opciones. Si la parte apelante en el recurso de apelación o los que no apelaron ofrecieron prueba, si esa prueba es documental, se les da audiencia por 3 días. Si la prueba no es documental, qué sé yo, declaración de parte pericial, reconocimiento judicial, ¿verdad? Entonces, hacemos un auto que admite o rechaza la prueba. Si la admite, entonces hacemos una audiencia de prueba en segunda instancia, dentro del plazo de 15 días. Y 22 días después, dictamos la resolución que resuelve la apelación, es decir, la sentencia de segunda instancia. Si no hay que hacer audiencia, porque no hay prueba que recabar o porque se rechazó, entonces tenemos 22 días para resolver. Y si no resolvemos en 22 días, esta sentencia es nula. Nos mandan a la inspección judicial. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que un recurso es un procedimiento dentro de un proceso. Y aquí se le está dando a la apelación prácticamente el procedimiento de una demanda de un proceso. Como si el recurso de apelación fuera una demanda y tuviera que haber una contestación. Y el hecho que puedan ofrecer prueba, no solo el recurrente, sino la otra parte,
porque la parte que no apeló es porque está conforme, ¿no? Entonces, en cuanto a la resolución apelada, sale del juego. Lo malo es que se está haciendo una repetición del juicio de primera instancia en segunda instancia. Porque prácticamente esto no es una vista, esto es una audiencia de prueba. Es casi que repetir la fase demostrativa en segunda instancia, lo cual lo que hace es atrasar. Y máxime que hay plazos perentorios, obligatorios de 22 días, y tenemos un tribunal para todo el país. Esto no va a funcionar. Creo que hay que reformar el código y hay que quitar esta audiencia a los que no apelaron, ¿verdad? Con esto se solucionaría el asunto. Y eso sí, sostener que la prueba en segunda instancia, de acuerdo al 116, es excepcionalísima. Pero ¿qué pasa, señoras y señores? Que si tenemos la nulidad de la sentencia extemporánea, ya sea la de primera instancia o la de segunda instancia, va a pasar lo que pasó en contencioso administrativo, que hasta hace poco se reformó y se quitó esto de la nulidad de la sentencia extemporánea, que los jueces contenciosos administrativos empezaban a admitir y admitir prueba en segunda instancia para que el plazo fuera más largo y tener más días para resolver. Y yo creo que de eso no se trata la cosa. Entonces, esa es mi crítica al procedimiento.